Hoy hablamos acerca de en qué consiste un chequeo médico. Cualquier pregunta que ustedes tengan en este momento con relación a este tema, cualquier duda, requieren de una guía. ¿Alguna vez se han preguntado en qué consiste un chequeo médico? Pues ahora vamos a resolver absolutamente todas esas preguntas junto a la doctora Marcela Guerrero, quien es médico familiar y con quien hemos hablado también de alguna forma y de manera anticipada también de este tema o de manera introductoria. ¿Cómo está, doctorita? Bienvenida. Muy bien, Karencita, yo feliz de poder llegar a la gente con esos temas de interés general. Gracias por acompañarnos, por darnos un tiempito. Pues de verdad es importante saber en qué consiste este chequeo médico. Lo hemos escuchado, siempre nos dicen el chequeo médico general una vez al año, pero nos preguntamos en qué consiste, qué es lo que debería de hacer, cómo debería de prepararme, existe algún requisito, a quién debería de acudir. Todas esas respuestas se las tendremos a continuación. Comenzamos. Vamos desglosando lo que es un chequeo médico para empezar. Bueno, en primer lugar tenemos que ubicarnos en la edad del paciente, ¿ya? Para empezar, desde que nacemos tenemos los controles cada semana hasta el mes para poder verificar todas las probables causas de peligro en el recién nacido hasta un mes de nacido. A partir del mes ya lo hacemos cada 2 meses de acuerdo a las etapas de vacunación, donde se puede controlar necesariamente el desarrollo, el crecimiento del bebé hasta los 6 meses. Después ya podemos hacerlo cada 3 meses y llegado el año, cada año debemos hacernos un control al bebé, al niño, a la niña, para realmente identificar todas las probables enfermedades que puede tener a largo plazo y en ese momento el niño. Lo más importante en el niño es el crecimiento, desarrollo, tanto físico como emocional. Para poder identificar algún factor de riesgo es necesario un control anual donde involucre también a partir del año el control de los parásitos, verificar que no hay anemia, la alimentación, el desarrollo psicológico, el desarrollo emocional, el desarrollo intelectual en el colegio. Todo eso va evaluando un médico familiar para poder identificar factores de riesgo. Podemos hacerlo hasta los 21 años, cada año un control regular. ¿Y qué involucra un control ya a partir de los 15 años, por ejemplo? Dependiendo de si es hombre o mujer. ¿Ya? En características generales, todos debemos hacernos un control anual que incluya un examen de sangre, un examen de orina, la toma de la presión arterial, la toma del peso y talla. Y cualquier duda que tenga el paciente a lo largo del año que ha presentado, la frecuencia de los dolores de cabeza, de los dolores de estómago, entonces ahí ya se empieza a indagar sobre las características de la alimentación, la frecuencia del dolor, las características del dolor, la alimentación, todo eso para identificar qué factores de riesgo pueden promover en esa persona que a largo plazo le produzca una enfermedad crónica. ¿A quién deberíamos de buscar primero? ¿A quién deberíamos de acudir? Lo ideal sería acudir a un médico familiar que incluye una atención integral, no solo al paciente, sino a toda su familia, identificando incluso factor de riesgo a nivel familiar que a veces nos producen o salud o enfermedad. Entonces ellos son los principales que pueden ayudarnos a superar una enfermedad o a aumentar la enfermedad. Tal vez hay un mito muy arraigado cuando hablamos de este chequeo médico general, doctorita. Es decir, pues escuchamos decir, y más que todas las personas de la tercera edad, ¿no? o adultos, tienen ese temor de realizarse ese chequeo general, porque muchas veces se puede detectar o diagnosticar alguna patología que no tenemos, tal vez hasta el momento ni siquiera idea de que podríamos estar cursando. Recordemos que hay una gran cantidad de patologías que son silenciosas, y pues dicen, no quiero enterarme de nada, no quiero saber qué es lo que tengo, empiezan los tratamientos, empiezan la medicación, y muchas veces es ese temor el que siente la población. Lamentablemente no hay una cultura que nos obligue a cada persona a decir, tengo que hacerme un control regular. Por lo tanto, todo el tiempo que no hemos ido al médico no sabemos qué cambios ha habido en nuestro organismo, qué posibilidades de tener alguna enfermedad realmente evidente, no sabemos. Entonces, ese temor
al no saber, hace que cuando vayamos al médico nos demos unas sorpresas muy desagradables a veces, ¿no? Entonces es preferible hacer un control anual, por lo menos anual, e identificar nuestros factores de riesgo, determinar qué debemos hacer, qué debemos mejorar, qué debemos controlarnos para poder hacer una secuencia de controles y prevenir todas las enfermedades. Y eso justamente es una consulta que tenemos con frecuencia. Estos chequeos médicos anuales o tal vez que deberíamos de realizarnos de forma continua o seguida, ¿tienen relación con lo que es la prevención? Totalmente, esa es la manera de prevenir en un 100% todas las enfermedades, porque nos avisa un Papá Nicolau, por ejemplo, en la mujer realizado cada año, nos avisa si es que en alguno de los exámenes ha habido un cambio que nos alerta a que tenemos que tener una secuencia más próxima de controles y prevenir así la presencia del cáncer. La toma de la presión arterial, si en un año estaba bien, al otro puede subir, entonces hacer cambios de hábitos de vida, de dieta, de actividad física para poder en el próximo control regularizar su presión solo con esos cambios. Si encontramos en el examen de sangre algún problema en las grasas, un control regular para poder bajar ese nivel. Con dieta, con ejercicio, ya estamos preveniendo de que se haga un problema más grave del que no podamos salir. Bien, entonces los consejos para todos nuestros amigos en sus hogares. Este es un tema que inmiscuye absolutamente a todos, sin importar edad, sin importar sexo, género, porque todos deberíamos de saber qué es lo que está pasando en nuestro cuerpo. No solamente basta con ver el programa Doctora Villayala y estar informados, por supuesto, sobre la cantidad de patologías que se presentan, cómo, por qué, cómo poder prevenirlas, las causas y los tratamientos, sino también saber qué está ocurriendo en nuestro cuerpo cuando ya estamos alertados a partir justamente de la información que le brindamos en este su espacio. Tenemos preguntas, gracias a quienes nos están escribiendo al 720-63589. Es importante también conocer sus consultas de manera muy específica para poder brindarles una guía. Buenos días, felicidades por el programa. Quisiera saber si es que este chequeo médico incluye, o absolutamente todos incluyen, exámenes de sangre. Nos dice, gracias por su pregunta. Bueno, es necesario hacer un control sanguíneo, porque nos da un parámetro de los niveles básicos para ver el funcionamiento interno de nuestro organismo. Si bien nosotros hacemos un examen clínico, una historia clínica donde recogemos toda la información que da el paciente en cuanto a sus hábitos, alimentación, la manera de hacer pis, de eliminar heces, la frecuencia de hasta de los mismos controles, los antecedentes familiares, sí nos orienta de manera global en cómo está el paciente, pero lo que nos identifica individualmente y específicamente que nos puede producir alguna alteración a nivel general es un examen de sangre que básicamente incluía un hemograma, un valor del azúcar en la sangre, la función renal, y las grasas en la sangre, el ácido úrico y un examen general de orina que a veces es determinante para identificar alguna manifestación que no es muy clara y había sido una infección urinaria. Entonces es necesario hacer un examen, eso es el examen integral, porque si solo hacemos un examen superficial podemos cometer errores también. Entonces es necesario un examen de sangre, un examen de orina y ya después de haber evaluado de manera global identificamos algún otro examen de mayor profundidad o alguna otra derivación a una especialidad específica que requiera el paciente. Estos estudios, sin embargo, van a ser siempre presentados, digamos, de acuerdo a la orden médica que se tenga a partir de esa primera consulta, ¿no? Claro, claro. Doctora. Sí es necesario porque cuando identificamos algún factor de riesgo que tenga la paciente para hacer un problema de tiroides, ya indicamos un perfil tiroideo también a la paciente, que es algo más específico, pero que eso lo puede hacer en una primera consulta, dependiendo de los datos que aporta el historial clínico. Pero en general todos los hábitos y el examen físico nos obligan a que debemos hacer un énfasis en lo más básico: hemograma, glucemia, creatinina, colesterol, triglicéridos, ácido úrico y un examen de orina.
Eso es lo básico que tendríamos que hacer. Damos lectura. Buen día, felicidades por el programa. Quisiera saber cómo debo prepararme, nos dice, para realizarme estos estudios o el chequeo médico general. Tengo 54 años. Gracias por realizar su pregunta. Bueno, prepararnos es tener una actitud positiva de poder asistir a un control anual en el que en la consulta usted no va a necesitar alguna preparación especial, simplemente recordar todos los episodios de alguna dolencia o alguna internación que haya tenido en el transcurso del periodo que no ha visto un médico, o todos los antecedentes que usted quiera reflejarlos ante el médico. Ya cuando hablamos del control laboratorial, sí podemos hacernos una preparación de por lo menos unos tres días antes, no consumir alcohol ni comidas grasosas, no hacer mucho ejercicio para no hacer que el examen salga alterado. En el examen de orina, bueno, tenemos las medidas clásicas o claves de que es la primera orina de la mañana, que debe eliminarse el primer chorro y recolectar lo que sigue en una buena cantidad. Esas básicamente serían las maneras de prepararse. Existen exámenes que requieren mucha más preparación, pero para un chequeo general solamente requiere tener una actitud de querer hacer un control de cómo está su organismo y repetirlo regularmente. Doctorita, en esta primera consulta, el chequeo médico que hemos decidido realizarnos, pues si ya hemos tenido antes alguna patología, si ya hemos recibido algún tratamiento por ella, hemos tal vez sido sometidos a alguna cirugía, se nos entrega una especie de epicrisis en los hospitales. ¿Deberíamos de conservar absolutamente todos esos resultados para llevarlos en esa primera consulta? Bueno, es necesario que nosotros hagamos un folder con todo el historial de todos nuestros exámenes, de nuestras cirugías, de todos los antecedentes que podamos tener, porque es de vital importancia para tener una historia clínica completa si es que no contamos con un seguro. Cuando contamos con el seguro, sí, en el seguro tenemos un expediente donde está reflejado toda nuestra historia, pero hay pacientes que acuden a lo privado y al seguro. Entonces, si el seguro le permite tener algunos datos importantes en fotocopia, es muy importante para el médico tratante. Y sirve de mucho para poder hacer un seguimiento también de acuerdo a la enfermedad que tiene la paciente. Depende del seguro, a veces no les dejan, a veces les dejan, entonces ahí va el problema. Tenemos más preguntas. Buen día, felicidades por el programa. Quisiera saber si es que este chequeo médico incluye un examen de la visión, nos dice, o en odontología también, por favor. Gracias por su pregunta. Claro que sí, incluye un control oftalmológico que debe ser anual e inclusive se lo prescribe cada 6 meses en los niños o adolescentes que están en desarrollo. Necesitan controles más frecuentes de si tienen alguna enfermedad oftalmológica. Y dentista con mayor razón, ¿no? Las piezas dentarias tienen que estar con una buena salud para poder evitar también enfermedades que a veces empiezan en las caries dentales, ¿no? Entonces el médico revisa y hace un diagnóstico global desde la punta del cabello hasta la punta de los pies para decir requieres esto, requieres aquello, requieres aquí, controles. Y incluye la valoración oftalmológica, la valoración dental, si encontramos algún sonido raro en el corazón, una valoración cardiológica, algún problema en la cabecita, que mucho dolor de cabeza, desmayos, temblores, tenemos que hacer un electroencefalograma para que el neurólogo lo valore. Entonces todo se basa en una atención primaria que identifique de manera general y global algún factor de riesgo para prevenir enfermedades graves. Damos lectura a la siguiente pregunta. Buenos días, felicidades. Nos dice, ¿el chequeo médico cada cuánto tiempo se debería de realizar o hacer una persona? Nos preguntan, ¿y qué finalidad tiene el mismo? Muchas gracias por escribirnos. Como estamos aquí promocionando, el control anual es básico. ¿Por qué? Si en un control anual tú has identificado que estás completamente dentro de lo que se puede sana, entonces estás lista para que en un año te hagas un nuevo control para identificar alguna enfermedad.
pero nosotros no sabemos cuándo vienen las enfermedades. Puedes acudir por enfermedad o sin enfermedad a un médico porque a veces nos automedicamos, pensamos que es algo simple, se complica. Entonces, si es que hay alguna enfermedad que nos obligue a ir al médico, hay que ir para poder hacer un tratamiento adecuado. Pero si no tenemos ninguna enfermedad, una vez al año o de acuerdo a tu evaluación anual, cada cuánto debes acudir se determina en la primera consulta o con los resultados de la primera consulta. Y así puedes organizar tu vida de acuerdo a tu salud para poder prevenir a la larga todas las enfermedades que tenemos. Siguiente consulta. Buenos días, felicidades por el programa. Quisiera saber cuánto tiempo aproximadamente dura un chequeo médico, nos dice, incluyendo los laboratorios, estudios y los resultados. Gracias por su consulta. Bueno, dependiendo. En la consulta privada es un poquito más rápido, ¿no? Podemos hacer una consulta y al día siguiente ya puedes acudir al laboratorio para hacer tus exámenes y hasta en la tarde ya tienes los resultados. Entonces serían 2 días con la consulta de reconsulta para poder explicarte los resultados, 2 días, máximo 3 días. Cuando tardamos es con el Papa Nicolau, por ejemplo, para las mujeres a partir de que inician su vida sexual, una vez al año, el Papa Nicolau, eso podría tardar 2 días como máximo. Pero si requieres un cultivo, si es que tienes un flujo vaginal o tienes una infección urinaria que se va repitiendo muchas veces, necesitas un cultivo de flujo vaginal o de orina, ya requieres como unos 5 días hasta que esté realmente el resultado. En los seguros, por la cantidad de gente que acude, por la frecuencia, más que todo por el sistema que tenemos, se alarga un poco más, ¿no? 1 semana, 2 semanas, pero no debemos dejar de hacerlo. Así es, no porque se alargue un poquito más vamos a descuidarnos, vamos a olvidarnos de que requerimos ese chequeo médico. Última consulta y nos preguntan justamente acerca de eso, si es que deberíamos de tener dolor o algún tipo de molestia para recién acudir a ese chequeo general. Claro que no. Tenemos la oportunidad de poder prevenir enfermedades asistiendo una vez al año al médico para que te hagan un control adecuado, integral, general de todo lo que ha sido tu salud, ¿no? Entonces, a partir de ese control anual, con todo completo, podemos definir qué probabilidades tienes de hacer algunas otras enfermedades y cada cuánto deberías hacerte un control. Ya puede ser anual o cada 3 meses o cada 6 meses, dependiendo los resultados que tengas. Ya para cerrar con esta edición de Doctora Villayala, doctorita, muchísimas gracias por acompañarnos. ¿Alguna otra recomendación para nuestros amigos en sus hogares y dónde podemos encontrarla? Bueno, me alegra que podamos hacer este tipo de entrevistas para poder hacer cambiar la mentalidad de las personas de que no debemos acudir al médico solo cuando nos sentimos mal, sino antes de sentirnos mal para poder conocer a nuestro cuerpo, para poder identificar algunas dolencias que no las hacemos evidentes hasta que vamos al médico. Entonces eso nos ayuda a prevenir y el prevenir es la clave del éxito en la salud. Yo los espero en el Centro Médico Promesa, que está ubicado en la zona de Cotacota, a la altura de la gasolinera Chasquipampa, y pueden consultar al 699-23789 y al 277-3437. Ahí estamos para cualquier consulta. Muchísimas gracias por acompañarnos. A ti, Karencita, y cualquier rato estamos aquí. Vamos a estar siempre, por supuesto, convocándola. Es una de nuestras doctoritas preferidas y pues bien lo sabemos, gracias a su participación también. Hemos visto una gran cantidad de personas que nos han escrito, que se han animado a realizar sus preguntas y eso de verdad pues es gratificante. Nos damos cuenta de que estamos trabajando en conjunto. No se trata solamente de un programa de televisión, sino se trata de un espacio en el que todos participamos y en el que todos aprendemos. Un beso grande para todos ustedes. El programa lo encuentran en redes más adelante. Doctora Villayala o Karen Ramírez Sandia, periodista.